Como investigadora en nombre del Centro de Competencia de la Universidad Adolfo Ibáñez, SECO UAI, quiero darles la bienvenida a este nuevo diálogo en el que vamos a presentar los resultados de la investigación Análisis descriptivo de las investigaciones de la Comisión Antidistorsiones entre los años 1990 y 2024 de Claudia Agostini y Bruno Nochera. Agradezco especialmente a la presencia de autoridades, de académicos, de representantes del mundo público y privado y a todos los que nos acompañan hoy. Una de las misiones centrales de SECO es contribuir al debate público sobre las mejores prácticas en materia de libre competencia y de regulación económica, aportando evidencia y análisis riguroso a las discusiones en estas materias. Y precisamente esa misión se ve reflejada en los resultados de la investigación que vamos a presentar hoy. La discusión pública sobre el rol de la Comisión Antidistorsiones, a propósito sobre todo del caso de Huachipato del 2024, abrió la puerta a varias preguntas muy relevantes. Por ejemplo, ¿cómo está operando este organismo? ¿Cuáles son los criterios que han fundado sus decisiones? ¿O cuáles son los efectos que sus resoluciones han tenido en estos años de funcionamiento? Y buscando respuestas a estas interrogantes, la investigación que se presenta hoy implicó la revisión y el análisis de la totalidad de las decisiones de este organismo. Esto equivale a 443 actas oficiales en las que se examinan variables tales como el tipo de productos denunciados, las medidas recomendadas, la evolución de los montos de la sobretasa y los patrones de votación de sus integrantes. Este ejercicio nos permitió construir una verdadera radiografía de más de 3 décadas de funcionamiento del organismo que evidencia cómo se ha compuesto, cómo se ha votado, qué criterios se han aplicado y cómo ha evolucionado su forma de resolver. Y entonces, ¿qué es lo que muestran los resultados? Como hallazgo más importante, observamos en primer lugar una concentración de la actividad de esta comisión en sectores específicos, por ejemplo, el acero y los productos agrícolas. En segundo lugar, detectamos diferencias en los patrones de voto entre sus representantes del Ejecutivo y los integrantes con un mayor grado de independencia, como los representantes del Banco Central y de la Fiscalía Nacional Económica. Y en tercer lugar, evidenciamos tensiones entre los objetivos de eficiencia económica, que es lo que persigue la Comisión, y ciertas presiones proteccionistas de distintos sectores económicos. Y a partir de estos y otros hallazgos de esta investigación, los autores proponen una serie de reformas institucionales orientadas a fortalecer el carácter técnico de la Comisión y a reducir los márgenes de discrecionalidad en la aplicación de medidas que adopta, lo que va a ser abordado con mayor profundidad por los autores de la investigación. Entonces, antes de comenzar, quiero contarles brevemente cómo se va a desarrollar la actividad. Primero vamos a tener las palabras de apertura del rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, don Francisco Covarrubias. Luego, Bruno Nochera, coautor de la investigación, va a presentar el estudio junto a las principales conclusiones y recomendaciones del informe. Finalizada la presentación, vamos a dar paso a un panel de conversación con invitados que han participado en la Comisión Antidistorsiones, ya sea como integrantes de ella o como representantes de empresas que han tenido que comparecer ante ella. Y finalmente vamos a abrir un espacio a preguntas por parte del público. Y ahora me gustaría presentar a quienes nos acompañan el día de hoy. Como moderador y coautor de la investigación tenemos a Claudia Agostini, doctor en Economía de la Universidad de Michigan, consejero económico de SECO y profesor titular de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la UAI. Como coautor y presentador de la investigación, tenemos a Bruno Nochera, economista de Bering, licenciado en Ciencias Económicas de la Universidad de Chile y quien fue nuestro investigador SECO durante 2024 y 2026. Luego de su presentación se van a sumar al panel Gabriel Vitrán, ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, socio principal de Vitrán y Asociados, firma especializada en libre competencia, regulación y economía aplicada, quien además es director profesional de empresas IPSA. También tenemos a Rodrigo Caputo, quien es economista de la Universidad de Chile, doctor y máster en economía de la Universidad de Cambridge,
Se desempeña como académico e investigador del Departamento de Economía de la Universidad de Santiago de Chile y también es consejero del Fondo Autónomo de Protección Previsional. También tenemos a Alejandro Jara, quien es abogado de la Universidad de Chile con estudios de posgrado en la Universidad de California, Berkeley. Fue director general de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, embajador de Chile ante la OMC y director general adjunto de la OMC. Él es profesor del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y actualmente es socio de Vázquez Gurra Abogados. Y finalmente, contamos con Pedro Recoret, abogado de la Universidad de Chile y máster en Derecho de la Universidad de Chicago. Él es profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile y socio de Pellegrini y Recoret. Nuevamente les agradezco la presencia y a continuación los dejo por nuestro rector Francisco Covarrubias. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días, qué alegría que estén acá. Yo no sé mucho de libre competencia, pero he hecho clase durante mucho tiempo de pensamiento económico y me llama la atención que el comercio exterior ha formado parte de la historia de la humanidad, ¿cierto? Todos nuestros estudiantes residen la República de Platón, la leemos en primer año los estudiantes de pregrado. Y en la República de Platón se habla sobre la necesidad del comercio y cómo el comercio va a ser fundamental para tener bienes que no tiene la polis inicialmente, pero del comercio, dice Platón, viene la guerra, digamos, y por lo tanto comercio y guerra están de alguna manera relacionados. Y qué decir después los mercantilistas cuando, digamos, buscan toda clase de proteccionismo para que no lleguen los bienes, o el autor que quizás más me gusta para este tema, o el que más conozco, es David Ricardo, ¿cierto? Cuando los agricultores, digamos, ingleses decían que era tan necesario mantener las plantaciones de trigo, ¿cierto? En Inglaterra, que no tiene muchas condiciones para eso, ¿cierto? Por una serie de razones. Entonces, esta discusión forma parte central de la humanidad. No es simplemente una discusión técnica, una discusión política. El panel estaba reunido previamente, digamos, acá al lado y estaba súper entretenida la conversación, digamos. Yo espero que va a ser tan entretenida hacia adelante. Pero una de las preguntas que ahí alguien comentó, dijo, bueno, lo que viene hacia adelante son más distorsiones o menos distorsiones. El mundo que en un momento pensamos que íbamos a tener un mundo globalizado, donde cada uno, como decía Ricardo, se iba a especializar en aquello para lo que era bueno y por lo tanto íbamos a poder tener un comercio, digamos, fair. Sabemos que eso hoy día no es así, se parece mucho más al mundo de los mercantilistas o al mundo de la poligriega, digamos. Tenemos mucho más relacionado con guerras comerciales, etcétera. Y por lo tanto, parece muy importante hacer una reflexión sobre qué tipo de institucionalidad tenemos. De alguna manera este estudio nos ayuda a eso, nos ayuda a poder analizar lo que ha sido esta institucionalidad, pero sobre todo proyectarla hacia un mundo que parece ser que la va a necesitar más, ¿cierto? El caso de Chile, la Comisión Antidistorsiones fue creada en 1986 y claro, busca investigar las distorsiones, pero la discusión últimamente estuvo centrada en Huachipato, ahí también previamente se conversó bastante de Huachipato, pero es necesario hacer un análisis más amplio y no centrarlo obviamente solamente en Huachipato. Yo creo que hay conclusiones que son bien interesantes respecto al rol de la comisión, al funcionamiento y sobre todo al diseño institucional. Por ejemplo, las investigaciones se han concentrado en 3 productos, el acero, la leche y el trigo, y los representantes de las instituciones con un mayor grado de autonomía e independencia del gobierno en general votan sistemáticamente en contra de la imposición de medidas arancelarias. Eso nos marca de que aquí hay un componente técnico, pero hay un componente político que es central. Yo quiero felicitar a los investigadores de SECO, digamos, como se dijo recientemente, obviamente. Quiero felicitar a todo el trabajo que está haciendo el Centro de Competencia para la Universidad Adolfo Ibáñez. Es muy importante el Centro de Competencia dirigido por Felipe Razabal. De alguna manera forma parte del ADN de lo que buscamos como universidad. Por una parte, fortalecer el mundo de la empresa, los mercados, pero que se fortalezcan de una manera, digamos, honesta, que de alguna manera poder contribuir también a las políticas públicas porque tenemos una misión finalmente como universidad que es fortalecerla. Así que sin más, quiero agradecerle la presencia que están acá y felicitar a los investigadores que han hecho un súper buen trabajo. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Antes de empezar, quisiera agradecer al rector, a los panelistas y a Claudio por formar parte de este seminario.
Y también agradecer a Claudio por desarrollar esta investigación conmigo. Quiero agradecer también a Osman Aliqueta, que fue asistente de SECO y tuvo un rol clave en la creación de la base de datos que voy a presentar a continuación. Y también en general a Felipe y a todo el equipo de SECO también agradecer. En no más de 15 minutos voy a intentar presentar lo que hicimos en esta investigación y dar a conocer algunos de sus resultados más relevantes, sin perjuicio de que la investigación va a estar hoy día disponible en la plataforma junto con una herramienta para visualizar la base de datos que construimos. Entonces, para comenzar, quisiera remontarme un poco a lo más básico, y es qué es la Comisión Antidistorsiones. La Comisión es un organismo técnico que se creó en 1986, cuyo objetivo es asesorar al presidente de la República en la imposición de medidas de defensa comercial internacional. En la Comisión investiga en realidad 3 tipos de conductas distintas. Primero tenemos el dumping, que es cuando exportadores producen o venden su producto a un valor menor a lo que podría llamar un valor normal. Después tenemos las conductas de subsidios, que es cuando efectivamente un Estado extranjero fomenta o entrega beneficios económicos a los productores para que exporten a un valor más bajo. Y también está la conducta de salvaguarda, que es un poco más distinta, que es cuando efectivamente hay flujos muy grandes de importaciones dentro de la industria local que requieren un espacio de adaptación por parte de la industria local. Y cuando la comisión efectivamente detecta que ocurre cualquiera de estas 3 situaciones, puede optar por recomendar al presidente sobre tasas a la importación, que se presentan como un porcentaje del valor importado de los productos. Algo que es importante de la comisión es que un requisito para efectivamente recomendar sobre tasas es que se demuestre o las medidas recomendadas exigen que exista un perjuicio actual o inminente a la producción nacional. Y en este sentido, el rol de la comisión no es el proteccionismo per se, no es proteger a la industria local porque sí, sino que es hacerlo efectivamente cuando detecte que hay un daño. Una de las virtudes del comercio internacional es que precisamente entren productos cuando existen ventajas comparativas que puedan ser vendidos a valor más bajo. La composición de la comisión tiene 8 integrantes de 7 instituciones, es presidida por el fiscal nacional económico y el Banco Central tiene 2 representantes y también tiene la Secretaría Técnica que dentro de otras cosas se encarga de las comunicaciones, por ejemplo, de la comisión. Y luego hay 5 integrantes que son de distintos ministerios y también del Servicio General de Aduanas, o sea, de la Dirección Nacional de Aduanas. Acá, para efectos de la investigación, hicimos una división respecto del grado de autonomía que tienen los distintos miembros respecto del presidente o del Poder Ejecutivo. La Fiscalía y el Banco Central siendo, por un lado, este bloque con un poco más de independencia del gobierno, en la medida que no pueden ser removidos de su cargo directamente por él y otras consideraciones. Y después tenemos el bloque un poquito más dependiente del Poder Ejecutivo. Entonces, ¿qué es lo que quisimos hacer con esta investigación? La investigación tiene un objetivo doble. Por un lado, como adelantó Tamara, fue construir una base de datos que no existía respecto de todas las investigaciones de la comisión, desde su primera acta, que se registra desde 1990, y en base a esa base de datos, caracterizar el trabajo de la comisión, las investigaciones. Entonces, para lograr el primer objetivo, lo que hicimos fue, en primera instancia, conseguirnos todas las actas de las sesiones de la comisión, que es donde se deja reflejo de las investigaciones realizadas. Estas actas contienen toda la información que va de la mano con las investigaciones, entonces contiene los antecedentes, el tipo de producto investigado, el denunciante, la industria, y también contiene las votaciones de sus miembros para las distintas etapas que se votan. Entonces el trabajo fue recopilar esas actas, traducirlas a una base de datos con variables específicas, y lo que es relevante es que las investigaciones de la comisión se extienden a lo largo de numerosas actas, en la medida que hay varias etapas para una investigación. Es decir, la comisión primero decide si inicia la investigación, luego puede decidir recomendar al presidente una medida provisional que dura 6 meses máximo para seguir recabando antecedentes, y después puede optar por recomendar una medida definitiva que tiene una duración máxima de 1 año. También hay otro tipo de decisiones que se pueden tomar, como términos anticipados, recursos adicionales, extensiones de solicitudes de los denunciantes, etc. Entonces, en este sentido, la base de datos cuenta con 2 dimensiones distintas sobre las que trabajamos.
Por un lado tenemos los casos, las investigaciones, que vendrían a ser los ID, y dentro de esos 107 casos detectados, la comisión emitió 325 decisiones, dentro de las cuales ya comenté, como inicio, medidas provisionales, definitivas, etc. Dentro de esas 325 decisiones se individualizaron más de 2.200 votos para los 7 representantes. Acá digo 7 representantes porque el bloque del Banco Central se contabilizó como 1 para efectos de la base de datos. Y acá como un comentario adicional, junto con la base de datos con la investigación que está publicada hoy en día, o que se va a publicar en la tarde, perdón, también se habilitó un dashboard interactivo que pone a disposición la base de datos. Uno puede jugar, ¿cierto?, con los filtros que están en las primeras filas, en la industria, el año de decisión, el tipo de decisión, si fue unánime o no, etc. Los gráficos mostrados interactúan con esos filtros y también lo más importante es que la misma base de datos se pone a disposición. Acá la imagen no lo muestra, pero también una de las columnas es que se disponibiliza el acta para la cual se obtuvo esa fila específica, es decir, el acta de donde se consiguió la información de la decisión. Entonces, ya pasando a los resultados, primero, ¿qué investiga la comisión? Dentro de estos 107 casos que fueron detectados, 80 correspondieron a medidas de dumping, después 23 correspondieron a salvaguardias y ya pocos casos correspondieron a conductas de subsidio. Y también dentro de estos 107 casos, más de la mitad acabaron con la recomendación de alguna medida, sea provisional, definitiva o ambas. Y si hacemos suma este 57% de casos en los que se impusieron medidas, o sea, se recomendaron medidas, si vemos los montos, tenemos que hubieron 46 medidas provisionales recomendadas, con un promedio de un 17% sobre el valor importado. Hubieron 48 decisiones definitivas, recomendaciones de medidas definitivas con un promedio de 14%, y luego un número más reducido, 7 recomendaciones para extender medidas con un 24% de promedio. Acá no hay ninguna lectura importante que hacer todavía. En realidad, la distribución de las medidas entre las provisionales y las definitivas que tuvieron números similares, en realidad son bastante parecidas. Ya. Si nos fijamos después sobre las industrias investigadas, tenemos que más del 80% correspondieron a 3 industrias principales. Un 40% aproximadamente correspondió a productos de la industria alimentaria. Los principales productos acá fueron, como fue mencionado, harina, maíz, derivados de esos, leche en polvo también. Alrededor de un 24% correspondieron a productos mineros, que acá un comentario es que productos mineros considera tanto la materia prima como productos siderúrgicos. Y un 16% corresponde a productos de textil o vestuario. Y algo interesante es que si uno ve la evolución de los casos según la industria, es que los primeros años de la comisión, la industria que más casos vio investigados fue la industria textil y de vestuario, con un corte abrupto entre 1995 y 2000. Y esto de cierta forma conversa un poco con la evolución de la industria textil chilena, en la medida que se contrajo alrededor de esos años, ante la inminente llegada de los titanes de la industria textil global. Y también otro comentario relevante es que en los últimos años de la comisión, como pueden ver, la mayoría de los casos fueron centrados en productos mineros, específicamente bolas de acero, alambrón de acero, y como vamos a ver después, provenientes de China. Si nos fijamos en el país de procedencia, entonces, los principales países que fueron investigaciones de la comisión son Argentina, Brasil y China. Y si uno hace el mismo ejercicio de la evolución del país de procedencia, tenemos que ocurre algo similar en la medida que Argentina y Brasil, en los primeros años de la comisión, los primeros 10 años de los que se tenía registro, tuvieron la mayor concentración de los casos, mientras que, por ejemplo, si uno ve la curva de China al final, aumentan los casos y eso tiene una conversación 1 a 1 con los casos siderúrgicos. Y ahora pasando un poco más a lo que es el corazón de la investigación, quisimos revisar cómo votaron los distintos miembros y si es que se presentaban algunos patrones respecto de sus votos. Entonces lo primero que hicimos fue revisar
la tasa de unanimidad, ¿cierto? Que tiene cada tipo de decisión que tomó la comisión. Entonces, lo que uno puede ver es que efectivamente las decisiones de medidas provisionales o medidas definitivas tuvieron la mayor tasa o la menor tasa de unanimidad, mientras que las decisiones de inicio de término anticipado tuvieron tasas de unanimidad mayores. Entonces, acá la lectura directa es que el inicio de una investigación suele ser menos cuestionado y el disenso crece cuando se aplican y extienden medidas concretas que, digamos, tienen efectos reales sobre la economía. Y bueno, ahora cabe preguntarse de dónde provienen estas disidencias que detectamos en la diapositiva anterior, y si uno cuenta los votos en contra de lo que resolvió la comisión, uno puede ver que la gran mayoría de los votos en contra provienen del Banco Central, con un número de 77 votos, seguido por la FNE con un número de 30 votos. Y juntos acumulan más del 65% de todos los votos en contra de la comisión respecto de lo que resolvió. De forma paralela, uno puede ver que, por ejemplo, el representante de aduanas o el representante del Ministerio de Hacienda tienen números muy acotados de votos en contra respecto de lo que resolvió la comisión. Y algo que no muestra este gráfico, que es bien interesante, es que el 90% tanto de los votos del Banco Central como de la FNE, es decir, 70 votos de los 77 del Banco Central y 27 votos de los 30 de la FNE, de estos votos en contra fueron en contra de aprobaciones. Es decir, fueron en contra de aprobaciones de inicios de investigación o en contra de la recomendación de medidas, sean provisionales o definitivas. Y de forma paralela, si uno ve, por ejemplo, cuál proporción de los votos de agricultura, de los votos en contra de agricultura fueron en contra de aprobaciones, solamente fue un 27%. Entonces, lo que nos muestra esta información es que desde ya hay cierta dirección respecto de las residencias según el tipo de miembro del que se está hablando. Y si uno entonces quiere escarbar un poco más profundo, nosotros decidimos revisar bien cómo se comportaba cada par de miembro de la comisión respecto de lo que votaba, y lo que hicimos fue sacar las tasas de convergencia en las decisiones. Lo que muestra esta matriz es que muestra el porcentaje de la cantidad de votaciones en la que cada par de miembros votó de forma similar. Es decir, valores iguales a 100% significa que ese par de miembros votó en todas las votaciones de forma igual. Y lo que podemos ver desde ya en el gráfico de la izquierda, que contempla todas las decisiones, es que ya se pueden ver ciertos patrones con los colores. Específicamente, si uno ve el cuadrante izquierdo, o sea, derecho inferior, efectivamente hay un cuadrante de convergencia mayor sobre el 91%, que efectivamente se compone de todos los miembros que son más dependientes del Poder Ejecutivo, mientras que los dos miembros con más independencia, que son el Banco Central y la Fiscalía Nacional Económica, distan un poco más. En el gráfico de la izquierda, específicamente el Banco Central es quien más se distancia de este bloque gubernamental, que uno le podría decir, presentando convergencias de alrededor de un 70%. Pero la Fiscalía lo sigue con tasa de convergencia un poco mayor. Pero lo que es interesante es que si uno después hace un zoom a una submuestra de todas las decisiones y agarra solamente las decisiones que ocurrieron después de 2010, y la razón por la que elegimos esta fecha es porque en abril de 2010 se hizo vigente una reforma que, dentro de otras cosas, blindó la posición del fiscal nacional económico frente al Ejecutivo, en la medida que este ya no podía removerlo sin aprobación del Congreso. Si uno ve solamente desde ese punto en adelante, uno puede ver que estas diferencias se profundizan mucho más. El bloque gubernamental sigue presentando, digamos, estas tasas de convergencia que son muy altas, superiores en este caso a 87%. Pero lo interesante es que los dos miembros con más independencia se distancian mucho más. Tanto el Banco Central como la Fiscalía presentan tasas de convergencia alrededor del 50%, del 60%. La Fiscalía se acerca mucho más al Banco Central en ese sentido. Y también, ya con los colores lo muestran, ¿cierto? Se consolida este bloque más independiente respecto a las instituciones con mayor independencia. Entonces, resumiendo un poco estas últimas slides respecto de los votos, quiero quedarme con tres comentarios principales o tres observaciones principales. Las decisiones divididas que presenta la comisión, la mayoría de ellas proviene de
el Banco Central y en parte acompañado por la Fiscalía Nacional Económica. Y lo relevante es que el 90% de las veces que estos dos representantes, estos dos miembros de la comisión votan en contra, es en contra de aprobaciones. Y de forma complementaria, entonces, se consolida la formación de este bloque, ¿cierto?, gubernamental con altas tasas de convergencia, que muchas veces, o la dirección de esa convergencia es hacia la aprobación de medidas, de recomendación de medidas. Y esta tendencia entonces se profundiza desde abril de 2010. Un dato que lo ilustra, que no comenté en la diapositiva pasada, es que efectivamente el primer voto en contra que emitió la Fiscalía se dio en 2009, ¿cierto? Estos 30 votos en contra que mencioné previamente. Entonces, los primeros 19 años de la comisión, la Fiscalía estuvo más alineada con este bloque gubernamental. Y efectivamente, recién desde 2010 se alinea más con el Banco Central. ¿Y qué nos sugiere esto entonces? Que efectivamente existe una posible tensión entre este bloque autónomo versus el que tiene más dependencia política, lo que nos lleva a concluir que la composición de la comisión importa totalmente sobre el desenlace de las investigaciones. Y en ese mismo sentido, parte de la investigación también se pregunta qué uno podría hacer para tratar de enfrentar este posible desafío. Y ahí la solución, digamos, o la respuesta directa es fortalecer el carácter independiente de la comisión mediante un cambio en su composición. Todo esto sin perjuicio de que el objetivo central de la investigación es poner sobre la mesa estos datos y alimentar una discusión más específica sobre posibles desafíos futuros. Eso sería todo. Muchas gracias. Oye, nosotros como consultores, digamos, es un tema que nos apasiona, que trabajamos mucho en libre competencia, pero también nos ha tocado trabajar mucho en este tema para asociaciones gremiales y en particular para la compañía siderúrgica Huachipardo, que alguien en una reunión previa la llamó como cliente frecuente, digamos. Un cliente como oro, digamos, de la comisión. Bueno, nosotros de nuevo estamos del lado de la empresa agravada, agraviada, digamos, la empresa, no hay problema, de la empresa que ha sido afectada por el comercio desleal. Y yo creo que no es una buena idea usar la palabra protección. La palabra que uno tiene que usar es corrección, digamos, es corregir, aplicar medidas correctivas y no de protección. El mix de invitados parece súper interesante, pero tenemos ahí el defensor de la empresa acusada, digamos, tenemos aquí un experto a la OMC, tenemos un ex integrante de la comisión, ¿no es cierto?, de quien tuvimos que exponer, que nos votó en contra y a favor en distintas situaciones. Así que nada personal. Bueno, a ver, el informe que nos convoca, digamos, que es muy interesante, plantea ciertas tesis, ¿no es cierto?, respecto de estos fallos divididos y una posible hipótesis. Gracias. Y sugiere una posible influencia de intereses capturados o políticos. Ahora, nosotros somos más partidarios como consultores, digamos, de juzgar el sistema por sus resultados, más que por su etapa intermedia. Lo que uno ve de esta misma base de datos, ¿no es cierto?, y que por eso ha sido tan útil, digamos, es que la comisión en general ha resuelto de manera bastante equilibrada. O sea, de las 90 decisiones sobre medidas definitivas que se impusieron, 46 fueron aprobadas, 44 rechazadas. 60% de las medidas definitivas impuestas fueron unánimes, y el Banco Central, para sorpresa nuestra, votó 68 veces a favor y 22 veces en contra. O sea, aprobó 3 veces más de la que rechazó. Hay que una visión alternativa de los mismos datos, digamos. Entonces, para nosotros, el salto lógico hacia una, digamos, atribución de intencionalidad de los votos nos parece un poco aventurado. Y el Banco Central también tiene una agenda, ¿no es cierto? La agenda del Banco Central es la de la estabilidad de precios, ¿no es cierto?, y control de la inflación. Por lo tanto, el Banco Central también tiene un sesgo institucional en el sentido contrario, digamos, a las medidas correctivas que pueden tener un impacto en precios. Entonces, no vemos nosotros un sesgo claro en la Comisión. Entendemos que hay bloques gubernamentales, ¿no es cierto?, y que hay ministerios que son objeto de presiones sectoriales. Es normal que así sea, ¿no es cierto? Y justamente el sistema lo que tiene que ser es capaz de resistir esas presiones y darle un curso técnico.
Y dado que nosotros no vemos un sesgo en la comisión como un todo, no obstante que pueda haber sesgo de interés en tus distintas componentes, pensamos que hay que juzgar el sistema por sus resultados, básicamente, que esa es la visión nuestra. Y eso parte primero por manifestarse si creemos o no creemos que debe existir un sistema que corrija las distorsiones del comercio internacional. Y de luego que sí, sobre todo cuando somos un país pequeño, una economía pequeña, muy pequeña y muy abierta, esto creemos que sí es importante. ¿Opera bien el sistema? Nosotros creemos que no opera bien. Por eso el título de la columna que publicamos hoy día es Cerrando la puerta y dejando abierta la ventana. ¿Por qué creemos que no opera bien? No por la composición de la comisión, sino que por la forma en que esto se tramita. Primero, las severas demoras de la tramitación. Entre que una investigación se inicia y se aplica en medidas provisionales, pasan entre 6 y 8 meses. Tiempo suficiente para que el importador, digamos, que está beneficiando con estos precios subsidiados, con dumping, pueda formar inventarios sustanciales, digamos, cosa que ocurre. Segundo, cuando las medidas llegan en general están obsoletas. Por ejemplo, en el caso del dumping del hambrón, que nos tocó a nosotros, ¿no es cierto?, defender, los precios de referencia para calcular la distorsión eran del segundo semestre del 2015, pero el derecho se recomendó recién en abril del año 2017, un año y medio después. Entonces, el minuto que llega, ¿no es cierto?, la medida ya está obsoleta, pero largamente obsoleta. Y lo tercero, y quizás más grave, es que la duración de la medida, que la OMC establece hasta 5 años renovables, en Chile es de 1 año y no renovable. Y cuando uno tiene que hacer una nueva medida, se encuentra con que no hay daño porque, oh sorpresa, no había importaciones, obviamente porque había una medida correctiva. Para ir cerrando, porque veo que el tiempo está llegando, concluir simplemente que nosotros no consideramos que nuestro sistema sea sobreprotector o proteccionista, sino que lo contrario, es un sistema que funciona con mínimos en términos de los plazos de las medidas y que además, por la forma en que está diseñado el proceso, hace que las medidas sean bastante poco efectivas. Y con eso cierro y paso el micrófono. Muchas gracias. Gracias. Okay, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Agradecer a Felipe, con quien tuve el placer de formar parte de la comisión. Yo fui representante del Banco Central, así que varios de esos votos probablemente reflejan mi actuar. Agradecer también a Claudio por la invitación y a Claudio y a Bruno por el tremendo trabajo. Este es una tremenda base de datos que se puede utilizar para dar respuesta precisamente a las preguntas que se planteaban previamente. ¿Okay? Entonces, lo que voy a hacer y tratar de ser breve es esta base de datos a nivel de voto que permite hacer. Las magnitudes ya las describieron: 446 actas, 2.275 votos, 7 instituciones, seguidas en paralelo, 123 decisiones. ¿Por qué es poco común? Bueno, poco común en Chile. Me parece que esta es la primera vez que se abre con este nivel de transparencia este tipo de actas. En Estados Unidos existe, y en la Unión Europea también, con algo de nivel de votos, pero en general las organizaciones multilaterales, si bien registran casos y montos, en general no muestran los votos de los integrantes. Entonces, esta base de datos es como una película, que son varias fotos, pero esa analogía se queda un poco corta porque es una película que uno puede ver en varias dimensiones, como en 360 grados, ¿okay? En parte porque uno puede ver además los votos y hacer varios cruces. Por ejemplo, este es el año 1990, la protección promedio fue 5,2%. Uno podría pensar que es el costo para la sociedad de esta protección para corregir. Yo no sé si la palabra es corregir o proteger. Yo creo que es una pregunta eventualmente abierta, pero probablemente uno puede consensuar de que uno está protegiendo para algo, eventualmente para corregir, o si no para eventualmente subsidiar a alguien. Pero es una pregunta respecto de la cual probablemente no hay una respuesta a priori clara. Bueno, el promedio de la medida 5.2, aquí se ven varias industrias, textil y vestuario, minería menos, y alimenticia, y esto es el año 90, y la foto cambia muchísimo, y aquí es donde un poco viene el paralelo de una foto en 360, la protección es bastante más alta, es casi 4 veces más alta que el año 90, y es solamente un sector que concentra, que es la minería. Y en general, y aquí además se ven los votos, la disidencia bastante fuerte del Banco Central y de la Fiscalía Nacional Económica. Aquí todos votan, incluyendo el Banco Central, en algo que pareciera ser como un bloque común. ¿Qué es lo que uno puede preguntarse ahora? Bueno, uno puede preguntarse varias cosas que
van un poco a tratar de decir si es que uno está protegiendo o si es que uno está corrigiendo. Es una pregunta relevante para la política económica. ¿Qué determina el voto de cada institución? Con estos datos uno tiene, con esta película en 360 grados, uno tiene capacidad de hacer un panel con efectos fijos de año, industria y tipo de decisión y comparar dentro de una misma votación. ¿Okay? Las reformas cambiaron algo en 95, 99, 2010, alteraron la composición y las reglas y uno también puede ver, voy a mostrar algún ejercicio que alinear respecto a esto, cuáles fueron los efectos de las distintas reformas. Una pregunta que es interesante, y aquí viene, ¿quién paga la cuenta? ¿Quién es el doliente en este tipo de acciones? Esto no es gratis, sabemos en economía. Ricardo me enseñó esto hace muchísimos años, que no hay almuerzo gratis. Las medidas tienen un costo, alguien las paga. ¿Quién las paga? La sociedad, eventualmente. O los productores si es que no se corrige. ¿Okay? ¿Cuánto es la proyección para quien la recibe? Una gran aporte de esta base de datos es que las fechas exactas uno las puede deducir de las actas que son públicas y esto permite un análisis de estudio de eventos. ¿Cuánto sube el precio de la acción de las empresas que cotizan en la bolsa que son sujetas a esta protección? Este no es un tema nuevo, se ha visto bastante en Estados Unidos, Huntington et al. Han hecho bastantes contribuciones en esta dimensión y han concluido algo bastante interesante que es el precio de las acciones sube y sube no cuando se decreta la medida provisoria o definitiva, sino cuando se inicia la investigación. Entonces, en Chile, eventualmente, esto se puede hacer con esta base de datos. Uno puede hacer también cruces con aduanas respecto de, bueno, si es que lo que se mencionaba previamente, cómo se afectan los volúmenes, los precios, etcétera. Y la pregunta un poco más de fondo, 3, 4 y 5, es quién termina pagando la incidencia entre las industrias, los consumidores y eventualmente el fisco. Algo que eventualmente también se puede hacer, lo voy a comentar con más detalle hacia el final, es un análisis de texto de las actas. Esto es las actas de instituciones autónomas como el Banco Central, ya se hace de forma frecuente. Lo que se hace es que se revisan los textos de las distintas decisiones del FED, por ejemplo, y se ve cuántas veces se pronunció la palabra inflación, incertidumbre, etcétera, etcétera, y ahí se trata de hacer un análisis, imagino, un poco, comillas, psicológico, de tratar de entender qué es lo que está detrás de cada una de las decisiones. Y aquí una primera regresión de panel, yo bajé la base de datos, es bastante fácil de manejar, me costó un poquito, pero aquí uno hizo un pequeño ejercicio respecto de comparar con aduana, que es el que rechaza con menos frecuencia. Un 0 quiere decir que estamos igual o alineados con aduanas. Entonces, en términos de inicio de investigación, hay un bloque y pareciera ser que incluso la Fiscalía Nacional Económica se alinea con aduanas en votar por inicio. El Banco Central no, es bastante distinto. En las medidas definitivas, sin embargo, hay una diferencia significativa en la Fiscalía Nacional Económica que tiende a rechazar un poco más, pero el Banco Central rechaza muchísimo más. ¿Okay? Ahora, esto depende del momento en que estemos mirando la foto. Si hacemos el análisis en 2009, la Fiscalía Nacional Económica es indistinguible del resto de los bloques. Hay dos bloques en este caso, el Banco Central contra el resto. El Banco Central rechaza en forma de muchísima más frecuencia que el resto de los sectores, y esto cambia de forma diametral hacia el 2010. En 2010, la Fiscalía Nacional Económica no se distancia mucho en términos de votar por iniciar, pero una vez que vota por iniciar se alinea bastante con el Banco Central, todavía un poco menos que los rechazos que tiene el Banco Central, que es 40% versus 26%. Si este análisis lo hacemos por sectores, y aquí uno puede hacer todos los cruces que uno quisiera, pero aquí si vemos minería, aquí es clarísimo que la mayoría vota por iniciar investigación y aquí el Banco Central y la Fiscalía Nacional Económica se alinean y rechazan con bastante frecuencia. Estas, y como lo es mostrar la primera transparencia, esta es la medida más costosa para la sociedad, en términos al menos de tasa. Entonces, uno puede tener varias lecturas. La minería no requiere corrección o protección, o alternativamente esa corrección o protección es bastante más cara, y por lo tanto el Banco Central y eventualmente la Fiscalía Nacional Económica piensan más. ¿Okay? ¿Cuáles son? Yo creo que aquí hay muchísimo material para hacer muchísima investigación. Claro, lo primero es que esta base de datos entiendo que va a estar descargable y va a ser pública. Uno puede, incorporar adicionalmente o deducir de la base el país de origen, etc. Vincular con los registros de aduanas, codificar fundamentos de las actas. Como decía, uno puede eventualmente hacer un análisis textual.
Y aquí mantener la serie actualizada, eventualmente si el SECO decide actualizarlo o mantenerlo, creo que sería un gran aporte, o alternativamente, si es que las actas van siendo públicas, no estoy seguro si lo son hoy día, uno podría actualizarla uno mismo. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero, agradecer la invitación. Segundo, felicitarlos muy sincera y calurosamente por esta iniciativa, que espero que sea apenas un primer paso, porque creo que queda camino por recorrer. Y se puede contribuir mucho a un debate público y eventualmente a un diseño de una mejor institucionalidad. Quiero señalar algunas cosas. En primer lugar, aquí hay cosas que no están escritas. Cuando todo esto se inicia a fines de los años 70 y comienzos de los 80, hay un problema con Argentina y Brasil porque ellos subsidian sus exportaciones fuertemente. También el Perú, en alguna medida. En la primera investigación, y el primer país que iba a caer era Brasil, y Brasil se deja caer en Santiago de Chile y dice, mire, nosotros no podemos aceptar que un país en desarrollo diga que los subsidios que nosotros empleamos nos causan perjuicio. Así que si usted hace cualquier cosa contra Brasil, olvídese celulosa, manzana, etcétera, muchas otras cosas. Chile claudicó y de partir de entonces inauguró un sistema muy poco sofisticado, pero era crear una línea X en el arancel aduanero, describir la mercancía de tal manera que lo máximo posible se aproximara al producto brasileño, sin decir que era de Brasil, y por lo tanto minimizar el daño y no exponer a Brasil. Entonces hay medidas que no están por ahí contabilizadas en la historia. La baja incidencia en los que aparecen los subsidios en las cifras globales, derechos compensatorios, que por la más fue la primera medida que el gobierno chileno permitió que se aplicara. Antidumping vino después, año 95 en adelante, y salvaguardia a finales de los años 90. Y eso también refleja el avance que hubo internacionalmente con la mejora de las normas de la OMC, particularmente prohibir los subsidios a las exportaciones, primero los productos no agrícolas y a partir del año 2016 los productos agrícolas. Se ha hecho la distinción entre el dumping, los derechos compensatorios, subsidios y salvaguardia, no voy a repetirlo, pero solamente para decir que a mi juicio el dumping es eminentemente proteccionista. El dumping es malo cuando causa daño, pero es que tiene que ser un daño predatorio, como dirían los economistas, cuando hay una intencionalidad de apoderarse de otro mercado. Pero las empresas hacen dumping varias veces al año, casi sin darse cuenta. Un exportador de fruta chileno envía fruta a Europa y no sabe el precio al que está vendiendo hasta que se hace la subasta en Rotterdam y ahí se forma el precio. Lo mismo pasa en cobre, en salmón y muchas otras cosas. Entonces, no puede haber un dumping predatorio como tal, pero las normas están así y eso facilita. Y por eso el dumping hay que tener mucho más cuidado, ser más restrictivo, porque se puede prestar mucho para un abuso proteccionista. Y lo otro que yo miro, estas normas, estas medidas como necesarias, son una válvula de escape por una parte, la otra parte son un instrumento que permite liberalizar el comercio, porque es lo que uno le dice al sector privado. Si pasa cualquier cosa, va a aplicar una salvaguardia, un derecho compensatorio, un derecho antidumping, y eso da una cierta tranquilidad. Ahora, cuando ya el país está más abierto, ya es menos problema en ese sentido. Pero de todas maneras, es necesario tener la válvula de escape. La comisión fue creada, y desde antes de su creación formal, la ley 25, etcétera, pero fue creada para hacer un filtro entre el Ejecutivo y la medida, evitarle una presión directa al Ejecutivo y darle un filtro técnico, de tal manera que el Ejecutivo solamente podía actuar cuando había un informe favorable. Eso ha sido un buen elemento, pero también porque tiene mayoría el Ejecutivo, hay veces en que eso no funciona así. Hay aquí también un problema de transparencia, porque hay detrás de uno ve el acta, pero no están viendo el informe técnico, que el informe técnico es confidencial, o no hasta el día de hoy creo que es confidencial. Ya. Es confidencial y muchas veces si uno lee el informe técnico, no guarda ninguna correspondencia
con la conclusión a la que llega la comisión. Y por eso tiene mucho cuidado en no revelarlo. Ahora, de acuerdo con las normas de la OMC, deberían divulgar. Debería ser necesario hacerlo para tener plena transparencia. Sería interesante cambiar eso y poder acceder a esos informes. Y también aquí, nosotros hemos sido más estrictos que las normas de la OMC en los plazos y en muchas otras cosas. Pero también hemos sido estrictos en los tratados bilaterales, por ejemplo, eliminar derechos antidumping entre Chile y Canadá, o con los países de la Asociación Europea de Libre Comercio, pensando que cuando los mercados están abiertos, no hay aranceles aduaneros, no se justifica tener normas antidumping. Y eso creo que ha dado buen resultado para todos los lados. Pero sí se mantienen los derechos compensatorios, sí se mantiene la posibilidad de aplicar salvaguardia, pero en los tratados bilaterales de libre comercio también hemos hecho mayores limitaciones a las salvaguardias globales que los países pueden aplicar, para evitar abuso y dejar los mercados más abiertos. Como dije, dice Gabriel, que hay que mirarlo por los resultados. A la larga creo que ha sido benigno, ¿no? Así, pero también hay casos en que no es tan benigno porque tiene un costo. Ya tenía un costo frecuente en agricultura, frecuente en siderurgia, y estoy convencido que en muchos de estos casos el instrumento para aplicar más apropiado no era ninguna de estas medidas, eran otras. Pero esto es más expedito, está ahí bajo control del Ejecutivo, ¿ya? Pero al final se ve que no sirven. Pasó con la siderurgia, entre otras cosas. No creo que las medidas provisionales lleguen tarde, porque hay normas que permiten que se apliquen de forma retroactiva, ¿ya? El solo hecho de iniciar una investigación ya genera una suerte de barrera, algo en el mercado, que va digamos, a crear una situación en que el importador va a tener mucho más cuidado de importar y a lo mejor buscar otra fuente. Yo creo que la comisión tiene que cambiar. No puede ser que tenga una mayoría del Ejecutivo que controle todo. Eso no es bueno para el Ejecutivo, no es bueno para el país, es mal usar las normas que nosotros tenemos. Y creo mucho más que fuera una comisión autónoma, técnica, con mucho apoyo técnico, podrían no estar en el Banco Central o en otra, en la Fiscalía Nacional Económica. Y, por último, creo que tiene que haber una revisión judicial. Las normas de la OMC nos obligan a que todas estas medidas sean revisables judicialmente por un tribunal que sea independiente. Aquí lo que se usa en Chile es el recurso de protección, pero las garantías constitucionales no están en juego, y si llegan allá, los tribunales dicen, aquí había una atribución, la usó y es un control formal, no entra en la materia. Y creo que teniendo ese control judicial, teniendo esa revisión para dar ciertas garantías a todos, nosotros podríamos mejorar esto y hacerlo mucho más efectivo. Muchas gracias Claudio, Felipe, por la invitación. Primero que todo, felicitar el trabajo que hicieron. O sea, para uno muy entretenido, digamos, uno que ha trabajado en esto, que se dedica a esto, y además hace rato daban ganas de ver ese tipo de análisis, y fue tremendamente robusto, así que los invito a todos a revisar ahí cuando esté disponible. Yo voy a tratar de aportar desde la práctica. Quiero hacer tres comentarios desde la perspectiva de la experiencia, cosas que quizás las actas no muestran, ¿no? Para aportar aquí a la discusión. Lo primero es, me gustaría destacar que la litigación ante la comisión es esencialmente técnica, o sea, es eminentemente técnica. Hay un trabajo ahí bien intenso en cada caso, en cada uno de los casos que analiza el estudio, hay un trabajo técnico. Y aquí, yo creo que esto quizás puede sonar un lugar común, y no es menor, porque aquí quiero hacer un punto. O sea, por diseño normativo, o sea, las reglas del juego es que la comisión es eminentemente política. O sea, tiene una mayoría de miembros que son representantes del Poder Ejecutivo. O sea, esa es la regla del juego. Y además, la práctica, lo que nos muestran los datos, es que eso tiene un impacto en las decisiones. Entonces, de hecho, aquí, claro, yo comparto contigo, Gabriel, que quizás no puede mirar el resultado y puede ser bueno, quizás en la mirada general,
pero los datos muestran que el nivel de independencia o ausencia de independencia de los miembros influye en el voto. Entonces eso claramente nos da algo, ¿no? Y ahí el punto que quisiera, digamos, destacar es que aun cuando hay una mayoría de miembros de tipo político, la litigación uno podría esperar, entonces claro, priorice lo político y eso no pasa, ¿no? Entonces lo que uno ve es que hay abogados dedicados, especializados a este tema. ¿Para qué decir? Especialmente grandes economistas que se dedican y hacen un trabajo tremendamente riguroso, minucioso, con datos, con estadísticas, con análisis en cada caso para ver si se cumplen o no los estándares que nos exigen las normas de tratados internacionales que rigen en esta materia, ¿no? Y eso es lo que hay en la práctica. Hay un trabajo con la Secretaría Técnica de nuevo, es súper, súper riguroso. La Secretaría Técnica recibe a los abogados, recibe a los economistas, revisan datos, se revisa, digamos, se verifica información. Hay discusiones súper profundas y de largas páginas que prometo que uno como abogado trata de ser breve, pero a veces no es tan fácil, ¿no? Sobre el cálculo margen de dumping, si el valor normal, cómo se construye, si hay que reconstruir o no reconstruir, el precio de exportación, si hay situación especial de mercado o no, si hay en materia de daño o amenaza de daño, causalidad, y hay un análisis bien profundo ahí. Entonces también para transmitir que hay agua para la piscina, hay una comunidad que tiene mucho ánimo y está ávida por tener una institución independiente y esto que puede parecer poco, pero yo creo que vale, ¿no? Incluso, hay que decirlo, en el periodo más, uno podría decir, oscuro de la comisión o en que está más públicamente cuestionada su independencia. De hecho, en simple, cuando el Ejecutivo salía por la prensa todas las semanas diciendo cómo había que votar un caso, y de hecho hasta se filtró las partes, los abogados, los economistas, no tiraron la toalla y siguieron trabajando técnicamente convencidos de que eso es lo que hay que hacer. Y yo lo destaco, aunque suene como pueda parecer baladí. Segundo punto, no basta, o sea, estoy totalmente de acuerdo que aquí yo comparto la conclusión de que para robustecer la independencia y carácter técnico hay que modificar la composición en la parte orgánica. Mi comentario adicional es que no basta con eso. Aquí yo un punto que comparto con Gabriel, que también hay que revisar aspectos procedimentales, pero tengo una diferencia bien importante. Nos sentaron en bloques, parece. No, tengo una diferencia bien importante. O sea, aquí yo creo que los tiempos de la comisión en la práctica no creo que sean extensos. Aquí lo que no puede pasar es que se resuelvan medidas provisionales teniendo solo a la vista la información del solicitante. Menos en un contexto, y cosas que hay que revisar, en que se tarja toda la información, uno no la puede revisar. Se tarjan, para los que no han visto, se tarja la metodología. La metodología, no, ni siquiera uno dice, bueno, los precios son confidenciales, se tarja la metodología, se tarjan las conclusiones en informes de los solicitantes. Entonces, de nuevo, es que pueden haber razones, siempre hay que ser muy cuidadoso con la confidencialidad, eso es algo súper esencial, pero pueden haber reglas administrativas. Yo no creo que se requieran modificaciones legales, pero para facilitar el acceso de las partes a la información que está en el expediente y puedan observarla, ¿no? Ambas partes, por ambos lados, ¿no? Y así tener un debate más profundo. También en materia de fundamentación de las decisiones, sería esencial poder conocer tanto el informe de la Secretaría Técnica y que eso, además, las decisiones puedan tener más desarrollo, como se le pide haciendo el símil a los tribunales. Y por último, mi único punto de cierre, compartiendo las conclusiones del informe, sí, yo quizás como no sé si disidencia o alerta es de acuerdo con avanzar hacia algo tipo panel técnico, pero yo creo que hay décadas a estas alturas de trabajo que no se puede, o sea, es despolitizar sin desmantelar. O sea, yo creo que uno puede entender que se quiera sacar del Banco Central porque tiene una misión muy distinta, ¿no? Macroeconómica, pero pucha, hay décadas de trabajo ahí, de expertise. La Secretaría Técnica hace un tremendo trabajo ahí que no me haría sentido que se pierda, ¿no? Entonces, el tener actores permanentes, yo creo y sobre todo en temas tan complejos como este, yo creo que tiene un valor bien importante. Eso debería tenerse en consideración al hacer una reforma.
Después tengo algunas preguntas específicas para cada uno en base a lo que han dicho otros, lo que explicaron. Pero quiero partir primero con una pregunta más general, porque yo creo que en general hay consenso entre ustedes, más allá de matices, de que sería ideal que esta comisión fuera más técnica y más autónoma en su forma de funcionar y decisiones, matices más, matices menos. Pero una pregunta, incluso antes de esa, es dado que esto es un tema, el sesgo de lo que trabajamos en competencia más que en comercio internacional, es si este es un tema efectivamente de competencia al final. Si no tendría sentido, me imagino la respuesta es no, pero quiero escucharlos, que se acabara la comisión y esto pasara al Tribunal de Libre Competencia, por ejemplo, y persiguiera a la Fiscalía o las empresas pudieran ir directamente al Tribunal de Libre Competencia con el historial técnico que tiene el tribunal, con el conocimiento técnico que tiene el tribunal. Y esto es una materia de competencia. La diferencia es que está involucrado empresas extranjeras en vez de empresas chilenas solamente. Esto está bien, el mercado relevante puede ser otro, uno puede hablar de matices, pero institucionalmente, si tendría sentido que fuera el Tribunal de Libre Competencia y no operamos de la comisión para ser rudo o no. ¿Por qué sí, por qué no? No, ¿Lo no. escuchamos? Sí, no, yo pienso que no, yo creo que son animales diferentes, digamos, el comercio internacional son otras reglas, son otras situaciones, otros casos, otros fenómenos económicos. O sea, el Tribunal de Libre Competencia, yo creo que tiene un mandato bastante acotado a la jurisdicción donde opera, y esto es algo muy diferente, no porque el tribunal no funcione bien, yo creo que el Tribunal de Libre Competencia chileno es excelente, digamos. Realmente digamos, estoy orgulloso de la calidad técnica, de la objetividad, de la forma en que opera, de la calidad de sus decisiones, etcétera. Pero creo que esto definitivamente es un tema completamente distinto. Yo pienso, por otro lado, Claudio, que uno puede tener un cuerpo más técnico, menos político, ¿no es cierto? Obviamente, se puede hacer como el mismo tribunal, como el panel de expertos en el sector eléctrico, hay unos cuantos de esos en Chile. Pero en este caso, inevitablemente esto pasa por una componente política que siempre va a estar ahí, digamos, ¿no es cierto? Va a estar ahí porque va a ser el presidente el que tiene que decir aplicar o no la medida, es imposible saltarse eso, y van a ser los ministerios los que van a estar presionando al presidente de una cierta manera o de otra. Cualquiera que sea la conclusión técnica. Y yo creo que sí, por otro lado, reafirmar un punto que hacía Pedro, en el sentido que la Secretaría Técnica de la Comisión hace un excelente trabajo. El trabajo técnico es muy bueno, es muy serio, es profundo. Nosotros fuimos citados varias veces por ellos para aclarar información, datos, etcétera. O sea que el trabajo técnico es muy bueno y en general las decisiones tienen un fuerte sustento técnico, pero el componente político, aunque hagamos una comisión diferente, enteramente técnica, aparte de la Secretaría Técnica, el componente político es imposible sacárselo encima, por las presiones sectoriales, por las relaciones internacionales con los países que pueden ser afectados. Esto siempre va a terminar ahí. Alejandro, usted que tiene experiencia en comercio internacional, Yo diría que sí y no. A tu pregunta. Por una parte, creo, por ejemplo, si la situación es una de salvaguardia, yo no la veo como un asunto de competencia. La veo como una válvula de escape, generar un espacio donde hay un proceso de ajuste ordenado de una industria, etcétera, etcétera. Entonces ahí no veo dónde cabe. Lo mismo podría decir que si hay una situación de un subsidio que está empleando un país que me está causando perjuicio, ¿cierto? Un poco lo veo como un tema de competencia. Cuando es dumping, sí. Porque en el dumping solamente una empresa puede hacer un dumping predatorio si tiene un dominio en el mercado, un poder tal que le permite estar vendiendo bajo su costo marginal durante un tiempo extendido, etcétera, etcétera. De hecho, entre Australia y Nueva Zelanda eliminaron los derechos antidumping a los dos, pero le dan una acción, por ejemplo, a un neozelandés que está sufriendo un dumping de una empresa australiana, de recurrir a la Autoridad de Competencia de Australia para que examine la situación de mercado y vea si hay una conducta anticompetitiva y por lo tanto reprimirla en Australia, ¿no? Ahí entra la parte de la competencia y creo que está mucho más estrechamente asociada. Pero ese sería en el otro mercado. No sé si Pedro
Sí, yo voy a responder como economista. Depende. Em, Depende si o depende si el tribunal es capaz de tomar una decisión autónoma y si es que el tribunal es competente. Yo no soy abogado, entonces no sé qué grado de competencia pueda tener. Creo que una alternativa, y en Chile ya existe precedente, es generar una, comillas, comisión autónoma que pueda evaluar esto. Esa comisión ya existe, por ejemplo, el CFA, el Consejo Fiscal Autónomo, de alguna forma critica o evalúa el comportamiento fiscal y se agarra con todos los ministros de Hacienda de todos los colores. Tuvo problemas en la administración previa, intuyo que con esta administración también, no problemas, sino diferencias, y su autonomía precisamente le permite eso. Entonces no sé si esa es una alternativa, si un CFA de la libre competencia, que sea nombrado por el Ejecutivo, aprobado por el Congreso, etcétera, que permita tener una cierta diversidad, pero sobre todo autonomía. Entonces, creo que si el Tribunal de la Libre Competencia no puede, digamos, abordar este tipo de preguntas, un ente autónomo podría ser. Respecto de el informe técnico efectivamente lo hace el Banco Central. Entonces, el informe, lo que quiero decir es, la votación del Banco Central es, en mi opinión, una proxy de lo que dice el informe técnico. Digamos, no podemos pensar distinto, no sé, bueno, hay futbolistas que no están de acuerdo con lo que piensan, pero el Banco Central creo que estábamos alineados. Entonces, quizá eso podría ser una proxy del informe técnico, puede ser las decisiones del Banco Central, y ahí no sé muy bien qué cosa está en el acta, en la medida que no sé si en el acta se hace mención, y habría que hacer un análisis textual, si es que se hace mención al informe técnico, aunque no se haga público, pero si es que se menciona, podría ser. Gracias, Claudio. Muy corto de responder yo aquí como abogado y quizá un poco ingenuo, pero yo creo que es importante. No hay que olvidar acá que hay tratados internacionales que cumplir. Entonces, esa es como primera cuestión. El órgano que resuelva tiene que resolver cumpliendo, ver si se cumple o no estándar internacional en materia de precio, de dumping, ver, calcular precios, el diferencial, si subvenciones, etcétera, si el nivel de importaciones, etcétera. Eso por una parte. No, quizá ingenuo mi comentario, pero eso es lo que tiene que resolverse, ¿no? Y segundo, también como abogado, son bienes jurídicos distintos el que hay en sede de defensa comercio internacional que el de libre competencia. Hay componentes que se cruzan, ¿no? Y yo creo sobre todo cuando se tiene que analizar el daño o la causalidad, la libre competencia que a uno le gusta, digamos, es algo un componente que está. También el tema de lo excepcional que tiene que ser intervenir, que se puede justificar para corregir, pero no son exactamente lo mismo. Entonces, a uno, o sea, el Tribunal de Libre Competencia es un buen lugar quizás por el carácter técnico y porque por su expertise quizás se pueden, obviamente, no cabe duda, especializar muy rápido en esto, pero hay una contradicción, digamos, espiritual ahí que tendrían que resolver, no menos. Creo que un tribunal resuelve, independientemente si hay apelación o no, resuelve definitivamente. Yo creo más bien que debe haber una comisión a una entidad que recomiende un control al final del Ejecutivo. En el año 85 hubo una acusación contra los vidrios planos estirados provenientes de Portugal, que no había entrado a la Comunidad Europea todavía, y había subsidio, había daño, estaban todos los elementos. Y en eso vino un terremoto. Y pese a que están todos los elementos para aplicar la medida, el Ejecutivo, y yo estaba sentado y dijimos, imposible en este momento encarecer los vidrios cuando se ha roto todo Santiago, digamos, ¿no? Entonces tiene que haber ese control de interés público y que al final tiene que ser el presidente el que resuelve, y por eso creo que la idea de un tribunal de libre competencia no jugaría bien con eso. Dado que ha salido en la discusión en el Banco Central, que nos démosle vuelta al Banco Central entonces. Y tengo preguntas distintas, a ver si avanzamos en la conversación. Yo entiendo que están casi todos de acuerdo nuevamente en que el rol del Banco Central es súper técnico, probablemente el más técnico, tiene, como decía Pedro, el historial detrás de la Secretaría Técnica. Entonces ahí hay dos preguntas. Uno es si queremos mantener al Banco Central en una nueva comisión más autónoma, más independiente, solo porque tiene el historial, y no porque si esa es la razón, no es tan evidente que sea una buena razón. Es cosa de traspasarlo y construir historia, o que las personas que están en el Banco Central sean los miembros de la comisión. O sea, hay formas de solucionar eso potencialmente, o no.
o a lo mejor no, es parte de la discusión. Esa es una pregunta, si en una comisión debería tener un rol el Banco Central o no, dado que el rol del Banco Central es política monetaria, inflación, medios de pago, es otra cosa. Esa es una pregunta si uno avanzara en esto. Y la otra, que es con la que quiero partir, que es una pregunta para Rodrigo, que estuvo representando al Banco Central y como ahora no está, me imagino que tiene más libertad para hablar, es si de verdad juega algún rol lo que decía Gabriel. O sea, el Banco Central tiene por objetivo que los precios sean bajos, entonces el Banco Central debería decirse que me pongo a todo con tal de que no suba ningún precio y estamos, para caricaturizar un poquito. Ok, respecto a lo primero, si es que debería estar el Banco Central, solo por el historial, yo creo que no. Yo creo que efectivamente lo que se requiere es que haya un ente técnico, y como es técnico tiene que ser autónomo de las presiones políticas. Entonces tiene que decir, bueno, mira, aquí hay dumping o no, la información que viene de China está ok, no hay subsidio, etc. Entonces, en principio no necesario. Yo supongo que el Banco Central estaba porque tenía o tiene todavía los registros de comercio, las importaciones, sabe el origen, el destino, etc. Y porque además también fue autónomo desde 1990. Entonces quizás esa es la razón. Pero a priori yo diría que no. Eso. Respecto a la segunda pregunta, no. La verdad, en nuestro actuar, nosotros, o sea, sinceramente lo que hacíamos era tratar de ver cuál era el costo para la sociedad de imponer este tipo de medidas. Porque, como mencionaba, estas medidas no son gratis. O sea, implica que la gente va a pagar más, o los dueños de las empresas van a estar enfrentando una corrección o una protección, pero de todas formas, ninguna de las dos es gratis para la sociedad. Entonces nosotros tomamos la decisión pensando básicamente en términos no de inflación, el pass-through desde importados hacia la inflación eventualmente no es tan alta. Muchos de los bienes que se estaban investigando no hacen parte de la canasta de consumo de forma directa. Entonces, eso, en mi opinión, era un análisis que no estaba, al menos en mi caso y en el caso del resto de los colegas. Entonces, no era un elemento que determinara nuestras decisiones. Pero bueno, y volviendo a la pregunta original, yo creo que a priori el Banco Central no necesariamente tiene que ser así. Supongo que fue así porque era un sucedáneo de un ente autónomo que pudiera tomar decisiones. Eventualmente yo creo que una economía como la chilena, una democracia como la chilena, probablemente, dado que está el CFA y hay distintos entes que son autónomos, yo creo que no hay algo, no existe precedente de este tipo de instituciones. Creo que se podría generar autónoma al Banco Central independiente. Pedro. No, recojo el punto, eso va a responder bien directo. No, claramente no es una buena razón en sí misma, es bien evidente. Quizá mi lado conservador aflora ahí, me cuesta soltarlo, ¿no? Pero lo que sí uno puede tratar de sacar conclusiones de la experiencia, uno es la importancia de que sea independiente, arriesgo a decir lo obvio, y la importancia de que hay un componente permanente en el trabajo. Entonces, claro, en una institución que tiene en promedio 2 casos al año, y que no hay actas de 2024, quizás no se justifica, pero ahí es donde viene, bueno, pero si uno lo suelta, puede tener un costo que contrafactual que hoy día no vemos, pero puede ser muy alto. Ese es nada más mi punto. No sé si tienen alguna opinión que... ¿No? Ya. Un par de temas más antes de pasar a preguntas del público. Una que yo creo que es la más difícil es la pregunta inicial de Gabriel, que es cómo evaluamos los resultados de la comisión. Y en tu opinión los resultados son relativamente buenos, entendí, razonables. La pregunta es cómo se puede responder de verdad si los resultados son buenos o no, porque el mundo ideal que uno quisiera es cuando de verdad hay subsidios al otro lado que tienen efectos negativos acá en la competencia, uno debería corregirlos. Y el caso malo es cuando no los hay, pero las empresas presionan suficiente a través de la mayoría que tiene el gobierno, logran una protección que es completamente innecesaria, que la pagamos todos los chilenos y que es un mal resultado que exista. Ese es el mundo contra el cual uno quisiera compararse o quisiera que pasara, pero no sabemos si es lo que pasa. Y una hipótesis que es un poquito la que está en el trabajo y creo que ahora se reafirma un poquito como hipótesis con lo que decía Rodrigo, si el Banco Central es el que más veces ha votado en contra y el Banco Central vota de alguna forma alineado al informe técnico, si es que eso fuera cierto,
bueno, todas las veces que el Banco Central ha perdido la votación, uno tendría a creer que estamos en el caso malo, como hipótesis, como hipótesis. Pero es una pregunta difícil de responder, entonces quisiera, no sé, dar una vuelta de, en tu caso, ¿por qué crees que sí, si uno tienes una hipótesis respecto a esa pregunta? De decir que sí ha funcionado bien y no estamos en el caso malo, estamos más bien en el caso bueno. ¿En base a qué? Y una percepción que tienen distinta, porque acá no tenemos un mundo contrafactual con certeza comparado. No, no, efectivamente no tenemos ese contrafactual. Es difícil responder esa pregunta. Uno puede quizá, para ponerme los anteojos, ver algunas métricas, digamos. Me voy a referir al caso del acero, que es el caso que a nosotros nos tocó ver por 10 años, digamos. Uno puede decir, bueno, fue esta comisión particularmente, digamos, proteccionista, puso muchas medidas, puso más medidas que el resto del mundo frente al acero chino, fue más objeto de presión política o decidió más en función de criterios políticos, ¿no es cierto? Y uno dice, mira, primero cuando nosotros discutimos o fuimos a presentar esas medidas junto con Huachipato, existían en el mundo 162 medidas correctivas vigentes, 24 jurisdicciones, digamos. 113 antidumping, 33 compensatorias, 16 salvaguardias, entre países como Estados Unidos, Canadá, Tailandia, la Unión Europea. O sea, el problema del acero chino, digamos, y de los subsidios era evidente, digamos, y Chile estaba atrasado en esta materia. En el caso de la Unión Europea, citando memorias de las mismas acereras chinas que declaraban los subsidios y las transferencias que recibían del gobierno central chino. Entonces, había un tema, esto no es un capricho de Huachipato, este era un problema mundial y sigue siendo un problema mundial. ¿Ah? Y los turcos también, los turcos grandes productores de acero también estaban muy complicados por esta invasión del acero chino. Sumemos además, ¿no es cierto?, que China tuvo una caída importante en su actividad interna, por lo cual tuvo que empezar a exportar más acero. Sumemos a eso que Estados Unidos y otra grande, ¿no es cierto?, economía se cerraron con esta medida, por lo tanto la desviación de comercio a países que no tenían ningún tipo de corrección frente a esta distorsión fue brutal. China produce en acero en un día lo que Chile consume en un año. Entonces, si se desvía un 1% más del comercio chino, del acero chino, el 2 o el 3, ya Chile se inunda totalmente. Entonces, el problema existía. Ahora, en la práctica, si vemos los últimos 10 años, y me voy a referir a 3 productos, que son alambrón de acero, barras para hormigón de acero y barras para bolas de molienda, que son los 3 productos que fabricaba y que ya no fabrica Huachipato. En estos 10 años hubo alguna medida vigente del 36% del tiempo. Si lo dividimos en 3, pues son 3 productos. Cada uno de estos productos en 10 años tuvo una medida correctiva solo un 12% del tiempo. O sea, un año de 10. O sea, no podríamos decir que esta fue una industria que fue sobreprotegida. Estuvo protegida en promedio en los últimos 10 años un 10% del tiempo en cada uno de sus productos. Huachipato hizo enormes inversiones en modernización para tratar de poder competir, digamos, con este monstruo que es China. Finalmente no lo logró. Pero quiero decir que no fue una empresa que haya estado sobreprotegida de ninguna manera. Termino diciendo, yo creo que la Comisión y el sistema en Chile es poco proteccionista. En su sistema que está creado de hace muchos años, pensado en un Chile de una economía pequeña, muy abierta y con mínimas barreras, ¿no es cierto?, para el comercio internacional. Y sigue esa filosofía. Don Alejandro, tú dijiste lo opuesto hace un rato, que era muy proteccionista. A mí me gusta, conozco productores chilenos industriales que a lo largo de los años han dicho, tengo un problema, pero no voy a recurrir a la comisión porque sé que me van a decir que no. ¿No? Tenía esa imagen, etc. De otra forma, pero también que hay algunos que han sido clientes frecuentes de la comisión porque han tenido el poder, la capacidad política para presionar al gobierno
para que se tomen medidas, aunque quizás la medida que se toma no es la mejor. Típicamente en muchos casos de agricultura se pueden tomar medidas como la harina de trigo el año 99, una salvaguardia en que para aplicarla tiene que aumentar la importación y la importación no había aumentado nada. Igual se aplicó la salvaguardia, Argentina lo reclamó y fue un pleito en la OMC y ganó. ¿Ya? O sea, hay cosas que se han hecho mal y hay que decirlo. Y por otra parte, siderurgia, Huachipato, se dice aquí que hubo muchos casos en el mundo, pero eso fue porque China entró el año 2001 a la OMC y se hizo una excepción para facilitar las investigaciones antidumping contra China. Hasta el año 2016. Habían cosas que no era necesario probar respecto de China solamente, y en consecuencia eso facilitó que muchos países se aplicaran esta medida. Pero después del año 16, países como Estados Unidos, la Unión Europea y otros siguieron con esa misma práctica, saltándose las normas de la OMC. Y eso facilitó entonces que todo el mundo reclamara contra el acero chino, etcétera, sin tener que probar todo lo que tienen que probar bajo las normas de la OMC. O sea, una situación bastante irregular, ¿eh? Para decir, es posible que haya producción subsidiada, etcétera, pero nunca se ha probado fehacientemente, yendo a ver los libros, yendo a ver la contabilidad de las empresas, etcétera, etcétera, en China. Tenemos una serie de supuestos, así que tampoco lo tengo tan claro, pero lo que sí tengo claro es que Huachipato también reclamó muchas veces contra Turquía, creo que contra México en distintas oportunidades. O sea, el tema no era solamente China, tenía un problema estructural más grande. Y creo que es necesario evitar lo que suceda, ¿cierto? Para que tener, por lo tanto, la seriedad en cómo vamos a hacer las cosas y no imponer un costo a la sociedad, un costo a la minería, por ejemplo, etcétera, etcétera. Pero tienes ahí una percepción de también. Sí, pero me pasa que no hay a riesgo de quitar la bala, evitar la bala, no tengo datos para. Y es súper bueno el punto, cómo medir si efectivamente la decisión ha sido buena o mala. No estoy en posición de hacerlo. Yo creo que en ningún caso siento que sea sobreproteccionista, ni mucho menos. Pero yo creo que sería súper importante como siguiente desafío el tratar de buscar la manera cualitativa de analizar el contenido de las decisiones. Rodrigo, estando adentro, a propósito de esto de que también ha funcionado, pero pensando en otra lógica, si bien no conocemos el contrafactual, si muchas veces el informe técnico decía una cosa, lo que tú viste adentro, que el Banco Central lo seguía, no la Fiscalía lo seguía, los ministerios mandatados por alguien no refleja el contrafactual, pero se ve mal. Sí, yo creo que en parte eso es verdad. Como te decía, el Banco Central votaba alineado con el informe técnico. La Fiscalía Nacional Económica, como mostré después del 2010, se alinea con el Banco Central, ergo se alinea en parte también con el informe técnico, y el resto de los integrantes no. Pudiera ser que el informe técnico estuviera mal, pero mi impresión es que y el nombre lo dice, es lo más técnico que hay. Y el contrafactual en cualquier caso es difícil. ¿En qué sentido? Supongamos que China efectivamente hace dumping al principio y subsidia. Y uno diría, bueno, ex post, los productos chinos deberían ser más caros. Pero si China subsidia inicialmente y hay una industria naciente y después ellos se hacen eficientes, quizá el precio nunca sube. Entonces, como yo creo que el contrafactual es bien complicado, creo que efectivamente lo que dice Gabriel, mirar otros países, pero está de nuevo el punto que menciona Alejandro, que claro, quizás esos otros países también hacían cosas no tan cercanos a la normativa. Entonces, yo creo que la pregunta es complicada. Como es complicada, supongo que la parte política uno debería tratar de sacarla y efectivamente creo que este es un argumento para hacer la discusión técnica y autónoma. Pero sí, la pregunta está abierta, yo creo que es necesario contestarla. El estudio de ustedes permite tratar de tener un primer acercamiento. Lo que yo mencioné es si, por ejemplo, las empresas que cotizan en bolsa justo antes de la medida suben, o sea, cuando se presenta o cuando se determina una protección, suben de precio, quiere decir en parte que el mercado está pensando que hay algo de poder monopólico que se le está entregando y que tiene un valor. ¿Cuál es ese valor? Bueno, la diferencia en la capitalización antes y después. Y uno está ahí en la bolsa. Si eso es transitorio o no, bueno, pero está en miles de millones de dólares, millones de dólares. Eso es la que a la sociedad le cuesta esa medida. Muchas gracias, para no abusar del tiempo de todos. Pues estamos un poquito pasados en la hora, pero por lo menos dejar la posibilidad de un par de preguntas cortas de
de quienes han escuchado el debate que les interese levantar algún tema. Es muy corto. ¿Cómo ven el futuro? En un mundo geopolítico desordenado, digamos, a propósito de la utilización de estos mecanismos de dumping, de salvaguardia y subsidio. ¿Van a haber, y esta pregunta, la respuesta yo creo que le interesa mucho a los que están aquí, más casos, menos casos, va a ser más relevante una comisión como esta que resuelva estos temas o menos relevante? Muchas gracias. Voy a partir por el título, que son reflexiones sobre la comisión. Yo siento que una de las cosas, y así como se decía que habían 1000 caminos para llegar a Roma, yo creo que acá todos estamos de acuerdo en que hay que estudiar una modificación a cómo funciona hoy día el sistema y concuerdo con mucho de lo que se ha dicho, tanto a favor como en contra de cómo está funcionando el sistema, y eso lo refleja. Ahora, es claro que si uno analiza, y Alejandro hablaba ahí de la prehistoria de la comisión incluso, si uno analiza cómo ha funcionado, la comisión es un recauchado. Ayuda mucho en el currículum porque tiene un nombre tan largo que ocupaba la mitad de la página cuando uno había sido miembro, y si era alterno más todavía. Pero tiene un montón de cosas. Todavía habla de la ley, todavía habla de valores aduaneros mínimos que podría investigar. Los plazos que tiene la ley no coinciden con los que están en los acuerdos comerciales. Siempre ha estado el enredo de las medidas provisionales, que está por los acuerdos. O sea, acá se hacía el análisis de el plazo promedio para aplicar una medida provisional, pero resulta que en salvaguardia uno tiene hasta 30 días y en el otro no lo puede aplicar antes de cierto plazo. Entonces, hay muchas cosas que hay que ir mirando ahí. La comisión, y una de las primeras preguntas ¿es comisión de distorsiones o de antidistorsiones? Yo creo que eso refleja también de alguna manera cuál es el enfoque. Aquí se hablaba con mi hipótesis de si la comisión ha funcionado eficientemente desde un punto de vista económico o ha sido proteccionista. Yo no veo en la ley que diga que el rol de la comisión es operar desde el punto de vista de la eficiencia económica. A lo mejor debería hacerlo, pero hoy día lo que tiene es la obligación de investigar las distorsiones de acuerdo a los acuerdos. Y hay harta agua entre lo que dicen los acuerdos. Por ejemplo, Alejandro, yo puedo estar de acuerdo con el dumping predatorio, pero entre el dumping predatorio y lo que dice el acuerdo antidumping hay un mar de diferencia, y a la comisión no le corresponde tomar una decisión porque no tiene las atribuciones. Quizás si el elemento más importante, y va a ser muy interesante analizar los datos en el tema del daño y el margen de la distorsión, que es un tema que normalmente se ubica y que acá en Chile uno trata de acotarlo. Sería interesante para ver qué tan proteccionista ha sido, cuántas veces se ha acercado más al daño que al margen de la distorsión, y sobre todo el analizar la medida aplicada versus la medida solicitada, porque yo creo que ahí hay antecedentes interesantes también para definir el proteccionismo. Entonces, hay muchas cosas, el efecto económico, los miembros, la duración de las medidas. Se mencionaba el tema, por ejemplo, de cuánto dura la medida antidumping acá en Chile. Muchas veces se abrían 4 investigaciones sobre el mismo producto, porque acá no funciona como bajo el acuerdo en que la medida del dumping funciona mientras existe el dumping y cada 5 años uno debería revisarla. Acá había que hacer 5 investigaciones para tener la medida por 5 años. Entonces, son cosas bastante interesantes, pero que claramente aquí ayudan. Te voy a pedir que acotes la pregunta. Sí, y la pregunta es básicamente, perdón, ¿dónde están los espacios para ir trabajándolo junto con algo que en una columna muy interesante planteó don Felipe? Aquí hay un espacio, o sea, ¿cómo solucionamos este espacio producto del comercio internacional? ¿Cuál es la solución? Porque una cosa es hacer súper técnico esto, pero ¿cómo le damos salida a las dificultades que pueden tener sectores económicos? Felipe hablaba tiempo atrás en una columna sobre el mecanismo de screening, que yo creo que es un tema que de alguna manera acá también está en la conversación, pero ni un mecanismo de screening que tiene que ver con inversiones estratégicas, ni una modificación técnica de la comisión va a solucionar los problemas políticos. Entonces la pregunta es ¿cómo ven ellos que se podría abordar esta presión que siempre va a existir? Ok. Y perdonen las 2 preguntas cortas, por favor, y damos una vuelta final con los paneles.
Yo soy Nicolás Pillo, yo fui miembro de la comisión durante el gobierno anterior de representante de Economía. Y mi pregunta para el panel es, ¿cuál es el rol que ustedes le den al monitoreo previo? Hay algunos países que hacen esfuerzos y tienen entidades a veces asociadas a su respectiva comisión, a las instituciones, a veces en otras instituciones, que están monitoreando, que están mirando los precios, están haciendo investigaciones de oficio. Entonces, desde mi experiencia, me pareció que la Secretaría Técnica, que hace un excelente trabajo, podría tener más recursos, podría tener más gente y podría estar haciendo un trabajo previo para no depender tanto de las partes. Entonces, esa es mi pregunta para el panel. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Jorge, rápido, y damos una vuelta final. Una pregunta para Pedro, que existe una tensión inherente entre una Fiscalía Nacional Económica que busca la protección de la libre competencia, ¿cierto?, y el bienestar de los consumidores, y las medidas de defensa comercial, que buscan elevar los aranceles para proteger a la industria local. Entonces la pregunta es, ¿no genera esta superposición un sesgo institucional que distorsiona tanto la política de libre competencia como la de comercio exterior? Tenemos una ronda final, cada uno voy a pronunciar lo que quiere decir y responder alguna de las preguntas. Gracias, Claudio. Tratar de ser breve. Yo creo que mezclando un poco los puntos, yo creo que el futuro de la comisión de esta materia va asociado necesariamente a que ojalá se reforme su composición. Ese es como el desafío fundamental. Y si no se hace, no sé qué va a pasar, menos en el escenario actual, pero me imagino que va a continuar esa tensión de la parte técnica con la parte política, caso a caso, que depende de qué industria sea la que se toque o no, digamos, y vamos a seguir como con la misma dinámica. Eso es con lo que yo veo. Y ahí, en ese cambio, insisto, recogiendo los dos puntos, ojalá tener un órgano independiente, pero también siempre apoyado una secretaría técnica con recursos, que esa es como una de las principales conclusiones, como que tiene que estar apoyado una secretaría técnica con recursos permanente y precisamente, claro, o sea, yo lo decía antes, existe una tensión entre lo que protege, digamos, las antidistorsiones con lo que sería competencia. Mi impresión, y Felipe nos podrá explicar mejor, es que la Fiscalía Nacional Económica es consciente de esa diferencia y trata de lidiar con ella, digamos, aplicar las normas como corresponde, pero por eso la solución va un poco en la línea de lo que dice el informe. Si van a haber más o menos casos, no lo sé, pero yo creo que existe el riesgo claro de que sí. Creo que las normas que nosotros tenemos en su materia de subsidios, que las únicas que hay que son de la OMC, son vagas, son deficientes, no son lo suficientes como para tener la disciplina necesaria sobre, por ejemplo, economías como la China. No contamos con mecanismos de transparencia para entender bien cómo funciona esa economía o cómo funcionan las economías a nivel subfederal en Estados Unidos, en México, en Brasil. También hay una cantidad de subsidios a nivel para los países que son de estructura federal. Entonces hay una cantidad de cosas que tenemos. Y visto muchas distorsiones siempre en la agricultura, por cierto, pero también a partir del gobierno de Biden, cuando inicia políticas industriales con subsidios que están claramente prohibidos por la OMC, ¿ya? Y esto produce distorsiones, puede llevar a otros países a aplicar tipo de medidas. Así que tenemos un caos internacional en esta materia y esto puede dar una espiral de situaciones en que se vea la necesidad de tener más casos sobre esto, todo en el área de subsidios, pero que muchas veces el productor interesado no lo agarra por el lado subsidios, sino que lo agarra por el lado dumping, ¿ya? Entonces yo creo que es posible que tengamos esa situación. Y lo otro, la pregunta sobre el monitoreo previo. Depende. Yo creo que la Secretaría Técnica del Banco Central u otra cualquiera puede hacer buen trabajo de monitoreo previo, pero que sea muy discreto y callado. Pero lo que sí sé es que, por ejemplo, la Unión Europea, entre otros, ha empleado el mecanismo de monitoreo previo muchas veces, pero con una amenaza. Lo anuncia diciendo, mire, yo voy a monitorear el comportamiento del comercio exterior en este sector, en este producto, así que tenga cuidado de cómo usted se comporta. Eso es intervenir en el mercado
Y eso es casi como obligar al importador, al exportador a arreglar sus precios, etcétera, para no verse expuesto. Y yo tendría mucho cuidado con el monitoreo previo. Gracias, Alejandro. Sí, yo creo que, a ver, a la pregunta de Felipe, que me parece súper interesante, si acaso los casos van a aumentar o no en el futuro. Yo creo que las situaciones de distorsión van a aumentar en el futuro. Están aumentando hoy día. Tenemos, ¿no es cierto?, la grande potencia, tenemos un Estados Unidos que se ha sacado las riendas de la OMC, digamos, la amarra y está aplicando medidas políticas, siendo Estados Unidos de alguna manera el guardián del libre comercio histórico, ¿no es cierto?, el protector de estas reglas, digamos. Hoy día está asumiendo un rol distinto, por lo tanto, eso da pie también a que China, que no ha sido el guardián de la regla del comercio justo, a mi modesto parecer, China también actúe de manera más arbitraria y más libre. Entonces, tenemos potencias con grandes pesos en la producción, digamos, de todo tipo de bienes y servicios que van a estar actuando un poco fuera de esas normas. Y por lo tanto, me temo que aun cuando uno reformara esta comisión hacia una composición más puramente técnica, que en sí es una buena idea, cada vez va a ser más relevante la posición política que toma un país pequeño como Chile frente a las situaciones que se van a dar, digamos. Entonces, la política no nos la vamos a sacar de encima, inevitablemente pienso yo. La capacidad técnica la tenemos hoy día, la comisión puede ser más independiente, pero yo creo que esto se va a complejizar, esa es mi visión por lo menos. Sí, sin ser un experto en la materia, intuyo que probablemente vamos a ver más casos. O sea, el Liberation Day de Trump de hace un año y algo, y el caso de Brasil con Estados Unidos creo que ejemplifica un poco eso. Estados Unidos pone barrera arancelaria, Brasil hace una respuesta similar, finalmente baja la guardia a ambos. En ese sentido, probablemente yo creo que va a haber más casos. No sé, como dice Gabriel, nosotros somos una economía pequeña y abierta. O sea, si ponemos aranceles o no, probablemente Estados Unidos no le da tanta importancia como le da a Brasil. Entonces, pero intuyo que sí, puede haber quizá un recrudecimiento de estos casos. Respecto a una pregunta del público que me parece bastante relevante es, claro, una métrica que uno incluso puede deducir de la propia base de datos es la medida que se aplicó finalmente, ustedes la ponen, versus la medida solicitada. Uno la puede buscar en el acta. Entonces, quizá esa divergencia, si es igual o si es la mitad, o si eso también da una cierta indicación de si es que la comisión eventualmente, aún votando como un bloque cierta parte, algo del informe técnico tomó en cuenta o no. Entonces creo que también, ¿cuál es el impacto de eso? Bueno, habrá que hacer el caso y medirlo, pero me parece que un buen indicador. Si es que Secretaría Técnica y Trabajo previo, no soy experto, tendería a pensar que sí puede ser una alternativa, un cierto monitoreo, pero nuevamente esto tendría que ser, como ha sido hasta ahora, que la Secretaría Técnica sea efectivamente eso, una secretaría que no tenga connotación política o presiones políticas. Y finalmente, decir que hay países de la Unión Europea o de la zona de comercio europeo que aplican medidas de protección ex profeso. Por ejemplo, los agricultores noruegos están protegidos, la sociedad lo sabe, pagan el triple por una carne que es de peor calidad. Entonces, bueno, eso quizá también hay discusiones, es una discusión que habría que hacer. Si es que queremos tener una industria que sabemos que es ineficiente, pero por mantener la biodiversidad o mantener formas de vida, etcétera. Eso también creo que hay que ser transparente. Bueno, muchas gracias. Gracias a los panelistas, gracias de parte de Bruno y mía por haberse leído el informe antes, haber mandado comentarios que ayudan y por las columnas que escribieron. El informe, las columnas están disponibles en la página web, igual que la base de datos. Muchas gracias a todos por haber venido. Están invitados a los futuros diálogos secos. Tratamos de estar ayudando al debate desde la universidad. Muchas gracias.